La advertencia fue clara: si matan a tropas estadounidenses, todo cambia. Ahora, militares estadounidenses murieron tras un ataque a una base en Jordania. Durante la noche, Estados Unidos respondió con ataques que podrían ser solo el comienzo, mientras la administración de Trump envía docenas de aviones cisterna de reabastecimiento aéreo a Israel ante una posible expansión de la guerra. Esto y más en el Minuto de Jerusalén de hoy. Bienvenidos de nuevo al Minuto de Jerusalén, aquí en JNS TV. Estoy en Jerusalén. Mi colega Alex Treyman está viajando esta semana. Nos acompaña de manera remota. Vamos directo al tema. Lanzamientos en la última hora por parte de Irán hacia el Golfo de Aqaba, activando alarmas allí en Jordania. Al mismo tiempo, nos informan que las fuerzas de defensa de Israel han interceptado algunos de esos fragmentos de misiles. También durante la noche, 2 soldados estadounidenses murieron en Jordania. No sabemos exactamente la situación de los otros que resultaron heridos en el ataque. Un soldado está desaparecido. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos está emitiendo advertencias de viaje en el Estado de Israel, así como en todo el Medio Oriente. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a los estadounidenses que están viajando por todo el mundo que estén atentos. Alex, han pasado muchas cosas aquí en las últimas horas. Sí, absolutamente. Creo que hace varias semanas, cuando el presidente Trump firmó este memorando de entendimiento, mucha gente en Israel estaba preocupada y decía, ¿cómo puedes detenerte ahora? ¿Y por qué supones que los iraníes van a negociar de buena fe con Estados Unidos? Y el sentimiento aquí, y creo que lo expresamos, era que la historia no había terminado. Y lo que está muy, muy claro es que no solo la historia no había terminado, sino que la historia está entrando en su siguiente capítulo, incluso quizá más rápido de lo que todos habíamos anticipado. Pensamos que quizá los iraníes aceptarían algunos fondos que estaban llegando, estarían de acuerdo en abrir el estrecho de Hormuz, quizá nunca aceptarían negociar un fin formal de su programa nuclear, pero aceptarían un acuerdo de alto el fuego a cambio de la apertura del estrecho. Pero aquí estamos solo unas semanas después y las hostilidades han terminado, pero el estrecho nunca se ha abierto completamente. Los iraníes simplemente han seguido intentando humillar al presidente Trump y poner a prueba su voluntad. Y creo que lo realmente interesante de esto es que, como mencionaste, hubo soldados estadounidenses que murieron en Jordania. Los iraníes han estado disparando por todo el Medio Oriente, han estado disparando a Jordania, a Kuwait. Creo que también hubo muchos daños en Kuwait. Dispararon a Arabia Saudita por primera vez en muchos meses. Y el único lugar donde no han atacado directamente es Israel. Ahora, mencionaste que hubo ataques en Aqaba. Acabo de estar en el tren, así que ni siquiera sé qué ha pasado en las últimas 2 horas, digamos, pero esos probablemente son de los hutíes, que son un grupo proxy de Irán. Así que supongo que esa es la gran pregunta ahora, que es, ya sabes, Irán busca evitar enfrentarse a Israel y eso sería el epítome de la disuasión israelí, ¿verdad? Que no quieren involucrarse directamente con Israel porque saben que Israel va a ir hasta el final, mientras que piensan que Trump podría no ir hasta el final y esa es su prueba. Entonces, ¿sabes? Dispararán directamente a Israel, le dirán a sus grupos proxy que dejen completamente en paz a Israel o recurrirán a la estrategia que han usado tantas veces en el pasado, que es enviar a los hutíes a hacer el trabajo sucio disparando hacia Irán, enviar a Hezbollah para reiniciar los combates en el norte de Israel. Alex, sin duda se está poniendo tenso aquí mientras vemos las imágenes desde Eilat de esos interceptores despegando, así que es solo cuestión de kilómetros antes de que Irán, los hutíes o cualquiera de las otras partes, cualquiera de sus misiles, caigan aquí en Israel. Al mismo tiempo, recordemos que el presidente Trump dijo explícitamente: maten a un militar estadounidense y volveremos a la guerra. Ahora, Estados Unidos ha atacado, creo, durante los últimos 6 o 7 días seguidos, pero ha sido limitado, y podemos hablar sobre algunos de los objetivos que fueron alcanzados. Sabes, ciertamente hay un aumento: 6 puentes, vías de tren, un aeropuerto. Están atacando infraestructura, pero el presidente lo dejó claro: si matan a un militar estadounidense, de nuevo, 2 muertos, 1 desaparecido. No estamos seguros de su estado y esto se va a convertir en una guerra total.
Bueno, veamos, sabes, el presidente ha estado usando este lenguaje bombástico por todos lados, ¿verdad? Cuando estaba amenazando con la guerra, ya sabes, dijo que se iba a desatar el infierno, sabes que los vamos a regresar a la edad de piedra, pero cuando quiere negociar dice que son muy agradables, que es fácil trabajar con ellos, así que él no está usando un lenguaje en todas sus comunicaciones públicas que realmente te diga cuál es su postura, sabes, dice de todo. Es una táctica de negociación por un lado y le gusta mantener a sus enemigos e incluso diría que hasta a sus aliados descolocados con, ya sabes, yo diría estilo de negociación medio loco de simplemente mantener a todos alerta, ya sabes. Y además está manejando esta distracción con la prensa y los medios, manteniéndolos atentos a cada uno de sus movimientos, lo cual ha sido su estrategia. Y la manera en que hace eso es simplemente diciendo cosas ridículas, casi ridículas, de manera regular. Así que ya sabes, es difícil saber exactamente qué quiere hacer, pero claramente, como mencionaste, leí que ya van 8 noches seguidas. Están atacando la infraestructura, las plantas de energía, los puentes, cosas así que habían dicho que sería la siguiente fase. Lo están haciendo. Sabes, creo que ya han atacado cientos de objetivos, si no me equivoco. Así que significa que están avanzando con los ataques, ciertamente limitados en comparación con toda la fuerza que podrían usar. Al mismo tiempo, estamos escuchando que Estados Unidos está moviendo aviones de combate a la zona, lo que significa que esto podría ser solo la primera andanada de algo mucho, mucho más grande. Ahora podría ser que esto sea parte de la táctica de negociación, golpear fuerte, amenazar con golpear mucho, mucho más fuerte. Y tal vez en este punto los iraníes acepten llegar a un acuerdo. Ahora, los iraníes también podrían, lo que muy bien podrían hacer es, ya sabes, fingir que quieren llegar a un acuerdo, básicamente de nuevo, para decir, oye, queremos un acuerdo, queremos un acuerdo. Ya sabes, hablemos de nuevo, está bien, esta vez sí nos dieron, nos golpearon fuerte, está bien, ahora sí estamos realmente listos para hablar y luego vuelven a entrar en negociaciones. Y solo ves que este patrón se desarrolla y como que se repite donde dicen, está bien, vamos a negociar, pero siguen poniendo a prueba la determinación de Estados Unidos, la fuerza de Estados Unidos, la voluntad de Estados Unidos, porque ellos tienen la voluntad y tienen tiempo, ya sabes, han sido golpeados. Pueden ser golpeados de nuevo, ya sabes, su única jugada es tratar de humillar a Estados Unidos o, ya sabes, ser bombardeados de regreso a la edad de piedra. Ya sabes, y recurrirán a cualquier maniobra entre esos dos extremos. Así que, ya sabes, siempre hemos dicho que los iraníes no van a negociar de buena fe. Este es el estilo de negociación iraní. Hablamos de eso la semana pasada en el programa y ahora estás empezando a ver que podríamos estar precipitándonos hacia lo que sería el comienzo de la próxima ronda de una gran guerra. Y de nuevo, creo que el componente más interesante aquí es que hasta ahora, y no sabemos si esto se mantendrá, pero hasta ahora Israel no ha sido un objetivo. No están del lado que recibe los ataques. Y tampoco están del lado atacante, ya que Estados Unidos prefiere en este momento mantener a Israel fuera de esto, porque cuando Israel está fuera, eso significa que pueden controlar mejor los resultados en todos los frentes. Si Israel se involucra, van a asegurarse de que este régimen termine de una vez por todas y no habrá nada que los detenga hasta que lo logren. Alex, mencionaste los aviones de combate que van en camino a la región. Al mismo tiempo, nos están diciendo que los aviones de reabastecimiento de Estados Unidos en realidad están en camino a Israel en este mismo momento. Sí, hubo todo un problema interno con los aviones de reabastecimiento. Cualquiera que haya volado a Israel en los últimos meses ha notado que ha habido entre 50 y 75 aviones de reabastecimiento, ya sabes, estacionados en el aeropuerto Ben Gurion. Es una vista muy extraña porque normalmente llegas y ves aviones comerciales, ya sabes, los aviones de las aerolíneas de bajo costo de Europa, estacionados en los aparcamientos lejos de la terminal. Normalmente te llevan en autobús a uno de esos aviones porque esas aerolíneas de bajo costo no rentan espacio en la terminal, rentan espacio en algún lugar del estacionamiento. Y todos esos espacios en el estacionamiento han sido ocupados por aviones de reabastecimiento. Así que la ministra de Transporte, Mary Regev, y otros estaban presionando a Estados Unidos para que movieran sus aviones de reabastecimiento fuera del aeropuerto comercial Ben Gurion y los trasladaran a bases de la Fuerza Aérea, porque ahora las aerolíneas ya están dispuestas a volver a operar, pero no hay espacio para que estacionen. Y básicamente
a amenazas por parte de las autoridades del aeropuerto diciendo que hasta 50,000. Vuelos podrían ser cancelados. Y si piensas en los israelíes que, ya sabes, realmente no han podido volar a muchos destinos durante este periodo de guerra en los últimos 3 años y de repente la guerra terminó y muchos israelíes, yo incluido, ahora están en el extranjero, ya sabes, están buscando una oportunidad para salir y todos los espacios en el aeropuerto estaban ocupados. Así que ahora hay un acuerdo. Puedes dejar 20 aviones de reabastecimiento aéreo en Ben Gurión, el resto tiene que ser trasladado. Pero ahora, con esta escalada algo dramática, estamos viendo que no solo Estados Unidos no está moviendo los aviones, sino que en realidad están trayendo más. Alex, al mismo tiempo, a principios de esta semana, el presidente Trump anunció que está restableciendo el bloqueo naval a los barcos y puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, por supuesto, Irán dice que no, que ellos tienen el control del estrecho, que ellos van a determinar qué barcos pueden pasar por el estrecho de Hormuz. ¿Qué es lo más reciente que has escuchado sobre quién está controlando realmente el estrecho? Hablemos sobre la importancia de que el presidente Trump vuelva a decir que el estrecho está cerrado. El bloqueo se reanudará. Sí, no creo que sepamos quién realmente tiene el control del estrecho de Hormuz en este momento. Lo que sí sabemos es que Irán ha estado atacando barcos una vez más dentro del estrecho. Omán ha ofrecido, ya sabes, un paso por el sur. Estados Unidos ha estado intentando limpiar minas en el estrecho. Ha habido amenazas o afirmaciones de que Irán ha atacado barcos o que los barcos han chocado con minas. Estados Unidos y CENTCOM dicen que no es cierto, pero básicamente en este momento el estrecho en la práctica no está abierto y ambos lados están diciendo que no está abierto. Irán dice que no está abierto y Estados Unidos está diciendo que están imponiendo un bloqueo a Irán una vez más. Así que ahora mismo básicamente tienes a dos lados diciendo que esta vía fluvial más importante en la que. El 20% del petróleo y gas del mundo efectivamente no está abierta. Y ambos lados básicamente dicen que el memorando de entendimiento, cuyo propósito principal era abrir estos estrechos a cambio de un alto al fuego, ahora ha sido vulnerado porque, por un lado, los estrechos no están abiertos y por otro lado, tanto Irán como Estados Unidos están disparando. Alex, mencionaste que en este momento Israel no está involucrado, pero el primer ministro Netanyahu esta semana envió un mensaje claro de que si Israel es atacado, la respuesta sería severa. Él dijo que no será una repetición de lo que ha pasado hasta ahora, será un evento completamente diferente. Vamos a ver el clip del primer ministro. Les digo esto a los iraníes, no nos teman, si nos atacan, responderemos con fuerza. Pero esto no será una repetición, será algo completamente distinto. CH y CH, Shaideber. Alex, ¿qué opinas de ese clip? Bueno, creo que lo que el primer ministro está tratando de hacer es establecer la disuasión y esto es realmente lo que se busca y es muy interesante. Sabes, todos hablan de cómo Israel ha ido más allá y hasta el presidente Trump ha dicho que Bibi a veces se pasa un poco y que él trata de controlarlo. Y básicamente, ¿qué está tratando de hacer el primer ministro? Por un lado, está tratando de hacer retroceder a Hamas y eliminar sus capacidades. Lo mismo con Hezbollah. Y lo que intentas hacer es, en efecto, crear disuasión. Si Irán en este momento no quiere involucrarse con Israel, no quiere disparar directamente a Israel, cuando Israel fue quien comenzó esta guerra, ¿verdad? Sabes, ahora mismo estás viendo en la Plaza Palestina, ok, en Teherán, hay fotos de Trump y sus familiares en ataúdes y todos están diciendo que vamos a matar a Trump. Pero si ves lo que realmente pasó el primer día de esta guerra en febrero, ¿quién fue el que realmente eliminó al líder supremo Jamenei? Fue Israel. Ok, Israel lo hizo. Ahora, obviamente, con el respaldo de Estados Unidos y tal vez ellos estaban abasteciendo los aviones, su apoyo total, sin duda alguna, pero fue Israel quien realizó el ataque. Y aún así, aquí ves que Irán es muy reacio a atacar a Israel. Ahora, eso no significa que la disuasión vaya a mantenerse. No quiero predecir en este momento que Israel se va a mantener fuera de esta guerra. No quiero predecir que Irán no va a disparar contra Israel. No quiero predecir que los grupos proxy de Irán no van a disparar contra Israel. Pero mientras tanto, aquí, al menos en estos 8 días desde que Estados Unidos reanudó los ataques, Israel ha disuadido efectivamente a Irán de disparar directamente contra él. Y es posible, muy posible, que esta disuasión se mantenga. Alex, quiero continuar si podemos. Hubo una entrevista importante esta semana. Estoy hablando del vicepresidente J.D. Vance, quien estuvo casi 3 horas en el Joe Rogan Experience, uno de los más populares del mundo.
El vicepresidente Vance hizo algunos de sus comentarios públicos más contundentes hasta la fecha sobre la relación entre Estados Unidos e Israel. Vamos a ver este clip. Pero sé, sin lugar a dudas, que ha habido personas dentro del gobierno israelí que están tratando de alejarnos de esa política porque quieren continuar la campaña militar. Hay algunas personas dentro de su sistema, lo sabemos, sin lugar a dudas, que están manipulando y tratando de cambiar la opinión pública estadounidense para que la guerra continúe indefinidamente. De nuevo, no hacia ningún objetivo, sino simplemente de manera indefinida. Entonces hubo esta entrevista, J.D. Vance, crítico de la relación entre Estados Unidos e Israel, mencionando todo tipo de temas, incluyendo los archivos de Epstein, diciendo que había una conexión ahí con los niveles más altos de la inteligencia israelí respecto a lo que estaba pasando con Jeffrey Epstein. Pero comencemos, si podemos, solo con la relación general entre Estados Unidos e Israel según la visión del vicepresidente de Estados Unidos. Bueno, creo que está muy claro que la opinión del vicepresidente es muy similar a la que estás viendo en este ala derecha del Partido Republicano, el lado de Tucker Carlson, que básicamente dice que Israel es quien le marca la pauta a Estados Unidos. Ahora, lo que Vance no ha hecho es salir y decir que, ya sabes, no era del interés de Estados Unidos estar en esta guerra. El vicepresidente ha seguido diciendo que era del interés de Estados Unidos porque si saliera y dijera que solo era del interés de Israel y no de Estados Unidos, lo que estaría haciendo es dejar mal parado a su jefe, el presidente de Estados Unidos. Así que no lo va a hacer. Pero lo que sí hizo fue salir y decir que hay una industria organizada, una industria bien financiada, que ha estado tratando de convencer a Vance y a otros de que la guerra no debe terminar y que debe continuar indefinidamente, y que de hecho hay líderes de pensamiento conservadores que han sido contratados y pagados por Israel para crear una campaña que presione a los legisladores estadounidenses a continuar la guerra. Y el problema aquí es que hay fragmentos de esto que son ciertos, ¿verdad? Pero atar cabos es incorrecto, ¿verdad? Entonces, básicamente hay israelíes que no querían que la guerra se detuviera, absolutamente. El primer ministro y tal vez el ministro de Relaciones Exteriores y otros en Israel le dijeron a Estados Unidos muy claramente que era su preferencia que la guerra continuara. Absolutamente, lo dijeron. ¿Por qué? Porque el objetivo israelí de la guerra es lograr un cambio de régimen. Y lo que ves aquí ahora claramente es que muchas semanas después, el líder supremo está fuera. No sabemos dónde está el hijo del líder supremo. Alguien está tuiteando en nombre del hijo del líder supremo. Pero, en efecto, quien sea que esté gobernando el país en este momento es una continuación del mismo régimen. Así que no ha habido un cambio de régimen completo e Israel quiere un cambio de régimen. No hay duda de que Israel quedó profundamente impactado. Lo vi en el propio primer ministro. Estaba sorprendido de que la iniciativa del tratado estuviera ahí, tratando de negociar un memorando de entendimiento, un alto al fuego, un fin al conflicto. Ya sabes, dejando a Irán, según él, en una posición muy peligrosa, con el potencial de volver a intentar avanzar hacia armas nucleares, de intentar restaurar sus misiles balísticos. Y es como ahora un tigre enjaulado y enfurecido. Así que, ciertamente, los israelíes querían que la guerra continuara, pero el propio primer ministro siempre decía, ya sabes, escuchen, este es el interés estadounidense. Y también creo que el primer ministro de Israel entendía al entrar en esta guerra que básicamente tenías, aunque no estaba perfectamente definido. No creo que estuviera definido por el tiempo, pero creo que había un principio general que era que podrías tener de 5 a 6 semanas de apoyo aéreo estadounidense y lo aprovechas y atacas todos los sitios que Israel quería atacar, y eso hicieron. ¿Quería Israel que la guerra continuara? Sí, ciertamente. ¿Está Israel listo para volver a entrar? Claramente, quiero decir, lo han dicho así de claro. El primer ministro está permitiendo que Estados Unidos mantenga a Israel al margen, pero Israel ya tiene listos los planes de batalla, lo han dicho. Es como si dijeran, estamos listos para intervenir en cualquier momento. Ahora, ¿qué ha hecho Israel en términos de una campaña organizada? Israel contrató a Brad Pascal, quien es un experto en medios conservadores. Lo contrataron hace muchos meses, incluso antes de que comenzara esta guerra. Y el propósito de la campaña era, ya sabes, cómo Israel continúa mejorando su imagen ante los conservadores estadounidenses. Porque lo que estás viendo aquí con los comentarios de J.D. Vance, con los comentarios de Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes, Joe Rogan,
hasta cierto punto, Alex Jones, Steve Bannon, es que hay una campaña para tratar de quitarle a Israel lo que serían sus seguidores leales, que son los cristianos evangélicos en Estados Unidos. Israel ve que especialmente los jóvenes se están alejando de Israel. Parte de eso tiene que ver con la avalancha de tráfico de bots en TikTok, Instagram, YouTube y otros lugares que están influyendo en la opinión pública. Parte de eso tiene que ver con los campus universitarios y cómo en los campus se ha estado enseñando a los jóvenes a tener básicamente una visión revisionista de Medio Oriente y a odiar a Israel. Ven a Israel como los colonizadores, los ocupantes, el apartheid, como los creadores del genocidio. Así es como los jóvenes están viendo a Israel. Y podría ser que J.D. Vance esté viendo a los jóvenes y diciendo, estos son mis futuros votantes, así que ahora voy a inclinarme ante ellos. Pero Pascal fue contratado básicamente para tratar de convencer de nuevo a los estadounidenses de apoyar a Israel, incluso antes de que comenzara esta guerra. Y ahora lo que está haciendo Vance es que está cambiando un poco las reglas del juego y diciendo que Israel contrató a Pascal para convencer a Vance y a otros de que no deberían terminar la guerra. Y francamente, eso simplemente no es cierto. Y no es la primera vez. De hecho, tal vez sea la tercera, cuarta o quinta vez que J.D. Vance ha tenido la oportunidad de dejar atrás este tema de la distancia entre Israel y Estados Unidos. Y él simplemente sigue con este patrón de decir que, ya sabes, Israel, como Qatar, como China, como cualquier otro país, está tratando de influir en la política estadounidense. Y es bastante peligroso para Israel lo que él está haciendo, pero a estas alturas no veo cómo va a detenerse. Sí, Alex, hubo una reacción algo mixta a los comentarios de Vance. Hubo quienes, incluido el senador Tom Cotton, dijeron que no tenían conocimiento de ningún informe de inteligencia sobre una operación israelí bien financiada para cambiar la opinión pública. Hubo algunos comentaristas de Fox que no estuvieron de acuerdo con Vance, hubo otros que sí estuvieron de acuerdo con Vance. Y luego estuvo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, a quien le preguntaron si el presidente estaba de acuerdo con J.D. Vance respecto a si Israel estaba tratando de manipular la opinión pública estadounidense. Vamos a ver a la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Sobre Irán, el vicepresidente J.D. Vance estuvo ayer en este podcast con Joe Rogan, habló sobre Israel, en donde dijo lo siguiente: hay algunas personas dentro de su sistema que conocemos, sin lugar a dudas, que están manipulando y tratando de cambiar la opinión pública estadounidense para que la guerra continúe indefinidamente. ¿El presidente está de acuerdo con esa declaración? Creo que el presidente ciertamente estaría de acuerdo en que, sí, los países extranjeros ciertamente intentan persuadir la opinión pública estadounidense. No hay duda de eso. Creo que es simplemente un hecho básico. Alex, el verdadero problema aquí es el presidente Trump. ¿Crees que en este momento él comparte la opinión de J.D. Vance? Hemos hablado de estos dos bandos dentro de la Casa Blanca. J.D. Vance de un lado, tienes a Rubio del otro lado, Pete Hegseth del otro lado. ¿Dónde crees que está parado el presidente en este momento? O sea, es su vicepresidente. Podría ser un candidato potencial a la presidencia en solo 2 años. Esto es realmente, realmente importante. Sí, creo que el presidente realmente está manteniendo el equilibrio entre los dos bandos. Y ves, sabes, él se arriesgó al apoyar a Vance cuando Vance, Kushner y Witkoff fueron con el presidente y le dijeron que podían negociar el fin de esta crisis. Ahora, obviamente, los encuestadores conservadores en el equipo del presidente le están diciendo que no quiere ir a unas elecciones de medio término con la guerra, quiere entrar con una victoria. Y ya sabes, aún así, Kushner y Witkoff están negociando un alto al fuego y le están diciendo que la única manera es negociar un alto al fuego. Y Vance se arriesgó para liderar esas negociaciones. Sabes, después sabremos si Marco Rubio rechazó ese encargo. Ha habido algunos rumores de que, ya sabes, Rubio, que era el secretario de Estado, rechazó el encargo de negociar con los iraníes. Vance la aceptó, ahora Vance se arriesgó aquí. Y sabes, al final creo que esto realmente puede volverse en su contra. Y sabes que lo hemos dicho varias veces, lo voy a repetir aquí también. Sabes, yo dije en ese momento cuando se acordó el alto al fuego, confío en tres cosas. Confío en el deseo de nuestros enemigos de ser nuestros enemigos. Y estás viendo que los iraníes simplemente siguen haciendo lo que creo que es el comportamiento más predecible que podrían tener los iraníes. Número dos, por cierto, no diría que con el número uno el comportamiento predecible sea el comportamiento racional, ¿verdad? Porque la gente siempre ha estado diciendo que los iraníes son racionales.
Están dejando claro que no están dispuestos a ser un actor racional, pero sí son un actor predecible porque te dicen cuál es su sistema de creencias. Es solo que muchos occidentales no quieren escuchar lo que realmente están diciendo, lo cual es un gran problema. Ya sabes, escucha a tus enemigos. Número dos es que confías en la capacidad del primer ministro para manejar crisis muy difíciles. Y sabes, pasé un tiempo con un alto funcionario que es responsable de gran parte de la relación entre Estados Unidos e Israel y me dijo que Netanyahu, entre todos los candidatos para ser primer ministro de Israel en este momento, es por mucho el más capacitado para entender a Trump culturalmente, para entender cómo trabajar con él, porque como hemos mencionado, él puede cambiar de opinión. Eso es parte de entender a Trump. Netanyahu entiende a Trump. Alguien como Bennett o Eisenkot que llegue a esa situación ni siquiera va a entender con quién está tratando. Pero Netanyahu ha estudiado a Trump, ha trabajado con él, ha logrado cosas con él, se ha topado con obstáculos con él, pero ha sabido salir de eso y rodearlos y ha encontrado la manera de navegar esa situación. Así que confío en la capacidad del primer ministro para navegar circunstancias muy complicadas bajo varias administraciones, enfrentándose a múltiples enemigos. Y lo tercero es que tienes que confiar en el ego de Trump. Y los iraníes están absolutamente tratando de humillar al presidente una y otra vez. Y el presidente tiene un ego, un gran ego. Y si eso significa que va a sacrificar a Vance y su negociación, ya sabes, echando a Vance y a su negociación por la borda o incluso al precipicio, podría hacerlo. Porque al final él no va a permitir ser derrotado por los iraníes cuando él mismo ha dicho que los iraníes nunca han ganado una guerra, pero nunca han perdido una negociación. El autor de El arte de la negociación no va a permitir que los iraníes lo superen en una negociación. Alex, sigamos adelante si podemos. Estás en Roma, Italia, el lugar de las negociaciones esta semana entre Israel y Líbano, con miras a algún tipo de acuerdo de normalización. Y por lo que entiendo, tienes información privilegiada de primera mano sobre esas negociaciones. Creo que es importante que compartas eso con nuestra audiencia. Bueno, hablé con algunos altos funcionarios israelíes que estuvieron directamente involucrados en las negociaciones mientras estaban en Roma, inmediatamente después de que concluyeran esas negociaciones. Y creo que lo sorprendente que saqué de mis conversaciones fue que las negociaciones se llevaron a cabo en un ambiente muy, muy amistoso, en el cual se entiende que tanto Israel como Líbano tienen el mismo objetivo de intentar ver a Hezbollah eliminado. Sabes, hace un par de semanas se llegó a un acuerdo preliminar en el que por primera vez Líbano realmente validó la presencia militar de Israel en el sur del Líbano. Ahora has visto declaraciones públicas de los libaneses diciendo que quieren que Israel salga del Líbano lo más rápido posible. Ahora, recuerda que hay múltiples facciones dentro del gobierno libanés, incluyendo que el presidente del parlamento libanés es un chiita que está muy alineado con Hezbollah, así que ha estado haciendo declaraciones muy agresivas. El presidente aún está caminando sobre la cuerda floja. Él está tratando de mantener unido al gobierno. Sin duda quiere que Hezbollah se vaya, pero básicamente está amenazado por Hezbollah. Ahora, lo interesante es que aún va esta semana a reunirse con el presidente Trump. Es una reunión histórica, la primera vez que un presidente libanés está en Washington desde 2009. Sé que el primer ministro Netanyahu en realidad esperaba conseguir una reunión con el presidente en Washington antes de la reunión de Aoun y estaba considerando venir para el funeral de Lindsey Graham. Parece que ese funeral se ha pospuesto hasta el 28 de julio, así que la visita del presidente a Washington solo tendrá lugar después de la visita de Aoun, así que no sabemos qué va a salir de esa visita. Es evidente que probablemente Aoun va a querer ver algún tipo de financiamiento para reparar la infraestructura dañada por Israel durante su masiva campaña aérea contra Hezbollah. Pero tanto Israel como Líbano tienen interés simultáneo en ver a Hezbollah debilitado. Así que tenemos que ver hacia dónde van estas negociaciones. Y creo que también es importante señalar que aunque Marco Rubio, secretario de Estado, no quiso o no está incluido en las negociaciones entre Israel e Irán, es Rubio. De hecho, él es el principal estadounidense que ha estado detrás del impulso para negociar entre Líbano e Israel. Y ya se está informando, y yo lo confirmé, que habrá una ronda adicional de negociaciones tentativamente programada para el 4 de agosto, una vez más en Roma.
Y es importante señalar que estas negociaciones están teniendo lugar en Roma. Ambas partes querían que las negociaciones se llevaran a cabo un poco más cerca de Medio Oriente que en Estados Unidos, donde se han realizado las primeras rondas. Pero ambas partes, Israel y Líbano, sienten que básicamente Italia es útil para ambos países, lo cual sería distinto si estas negociaciones se llevaran a cabo en Francia, donde Francia está claramente del lado de Líbano y creo que peor aún del lado de Hezbollah y muy en contra de Israel. Así que tanto Israel como Líbano se sienten cómodos celebrando estas negociaciones en Roma y parece que habrá otra ronda, ya que creo que ambas partes podrían llegar en el futuro a algún tipo de normalización real. Eso puede incluir cooperación económica, puede incluir cooperación en defensa y tal vez en un futuro a largo plazo, incluso podría incluir turistas yendo y viniendo a través de la frontera. Alex, pasando a otro tema, los informes indican que el primer ministro Netanyahu podría viajar a Estados Unidos para reunirse con el presidente Trump aquí en un futuro cercano. Al mismo tiempo, si el primer ministro Netanyahu viaja a la ciudad de Nueva York en septiembre para asistir a la Asamblea General de la ONU, tienes al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohar Mamdani, considerando si es posible arrestar al primer ministro Netanyahu si llega a entrar a la ciudad de Nueva York. Además, Mamdani dice que cree que Netanyahu debería estar en La Haya. Es un criminal de guerra. Vamos a ver este clip. Creo que el primer ministro Netanyahu debería estar en La Haya. Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional. Y lo que verás es que esa es una opinión que comparten muchos, simplemente por lo que sus acciones han provocado durante estos últimos años. También he dicho que seguiré las leyes que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York porque creo que es importante cumplir la ley como líder que preside nuestra ciudad y eso es algo que planeo hacer. ¿Qué significa? Lo siento, no entiendo lo que eso significa. Significa que sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso es lo que haremos, pero no vamos a redactar nuestras propias leyes con ese fin. ¿Qué te permite hacer la ley? Esa es una conversación activa con nuestro departamento legal para ver cuáles son las posibilidades que tenemos aquí en nuestro municipio. Alex, ¿es siquiera realista pensar que el primer ministro Netanyahu sea arrestado si viaja a la ciudad de Nueva York en septiembre? Creo que es muy instructivo ver los tweets de Mike Waltz, quien es el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, si podemos poner eso en la pantalla. Pero Waltz básicamente dice que lo que Mamdani está haciendo es teatro político. Y él está explicando que Estados Unidos no es signatario de la Corte Penal Internacional. Al igual que Israel, Estados Unidos no es parte de este tribunal de pacotilla que es la Corte Penal Internacional. Sabes, hay otros que están señalando que no ha habido juicio, no ha habido veredicto, ¿verdad? Solo ha habido, ya sabes, una solicitud de orden de arresto y mientras tanto no hay jurisdicción porque Estados Unidos no es miembro, no es parte de la resolución. Y el segundo punto es que si el primer ministro viene a Nueva York a hablar en las Naciones Unidas, los jefes de Estado tienen inmunidad diplomática para hablar en las Naciones Unidas. Por eso, a lo largo de los años, líderes iraníes han hablado en las Naciones Unidas. Ha habido líderes palestinos que han venido a hablar en las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas básicamente otorgan inmunidad diplomática a los jefes de Estado y Netanyahu ciertamente es un jefe de Estado. Así que Walz lo llama teatro político. El primer ministro siempre ha apreciado, siempre que es posible, la oportunidad de venir al escenario de las Naciones Unidas para presentar el caso de Israel ante el mundo. Este es un lugar que Netanyahu conoce muy bien. Fue ex embajador de Israel ante las Naciones Unidas. Este fue uno de los primeros pasos en su carrera diplomática. El año pasado habló ahí. Así que creo que si las fechas cuadran, este año es muy complicado por cuestión de calendario, debido a las festividades judías y la festividad de Sukkot, que básicamente cae durante esta semana de alto nivel en las Naciones Unidas. Pero ya sabes, tendremos que ver si el primer ministro irá. Pero ciertamente Mamdani no tiene ninguna autoridad para arrestar al primer ministro. Y también he escuchado a otros neoyorquinos comentar que, oye, sabes, el JCRC, de hecho, uno de los grupos judíos en Manhattan, que probablemente es un grupo muy liberal, diciendo que el alcalde se supone que debe ocuparse de los asuntos internos. Y no contratas, no eliges a un alcalde de una ciudad para que se ocupe de la política exterior. Política, ese simplemente no es el ámbito de un alcalde. Y así como dijo Mike Waltz, literalmente solo es teatro político lo que está ocurriendo aquí.
Alex, tenemos tiempo para un tema más esta semana, la relación entre Estados Unidos e Israel. Esta semana, la Cámara rechazó una propuesta para recortar la ayuda militar a Israel. Aunque fue rechazada, es inquietante ver los números aquí. Fueron 314 los que votaron para no detener la ayuda militar a Israel. 104 votaron a favor de esta medida, 10 miembros votaron presente. Así que aquí tenemos una situación donde, sí, la votación fracasó. Pero dicho esto, aún así hubo 104, creo, la gran mayoría del Partido Demócrata, votando en contra de la ayuda militar de Estados Unidos a Israel. Y de nuevo, no estoy hablando de una realidad en la que Israel diga, sí, queremos cortar la ayuda militar. Ese no era el punto. El mensaje que estaban enviando es que no apoyan las medidas defensivas de Israel en Gaza y Líbano. Ellos las ven como ofensivas y consideran que esto es ayuda ofensiva. Sí, bueno, ya sabes, lo primero es lo primero. Si ves el conteo total de votos, quiero decir, Fue abrumadoramente a favor de la ayuda militar a Israel, ¿verdad? Tuvieron 304 como unos, ya sabes, 100 en contra. Am, Prácticamente todos los republicanos, por lo que vi en la votación, votaron a favor de la ayuda. Creo que tal vez hubo, ya sabes, un disidente ahí en el Partido Republicano. Unos pocos votaron presente, pero básicamente la abrumadora mayoría de los republicanos quiere que la ayuda militar a Israel continúe. Y aproximadamente la mitad de los demócratas votaron en contra de la ayuda militar, lo cual es quizá algo alentador. Solo la mitad de los demócratas no quiere que haya ayuda militar. Ahora, lo que creo que puedes asumir es que puede haber un número mayor. Estos números están aumentando y con cada votación en el futuro podrías ver a más y más demócratas votando en contra de la ayuda militar y podrías ver a más y más republicanos votando en contra de la ayuda militar. Y esto nos lleva de nuevo a uno de los primeros temas que discutimos aquí, que son, ya sabes, los comentarios de J.D. Vance, ¿verdad? Así que lo que estás viendo es que el propio Vance parece estar, ya sabes, favoreciendo o inclinándose hacia esta visión de los republicanos que en realidad votarían en contra de la ayuda militar. Parece estar exponiendo el argumento de manera muy sutil, pero muy importante, de que el tema de la ayuda militar, ya sabes, es una gran incógnita aquí. Así que, ya sabes, esto es lo que realmente tienes que observar de aquí en adelante. De nuevo, es una situación difícil. Creo que para el primer ministro de Israel ya tiene que darse cuenta y reconocer que cada vez menos estadounidenses quieren ver ayuda militar para Israel. Incluso si el argumento para la ayuda militar a Israel es abrumador en apoyo a Estados Unidos, les pido a todos que escuchen y lean algunos de los escritos de Joram Edinger, quien creo que expone este argumento mejor que nadie. Esto es que la ayuda militar a Israel en realidad es una bonanza para Estados Unidos en términos de lo que Estados Unidos realmente obtiene a cambio de esta relación. Y sé que el ex embajador en Estados Unidos y exministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, siempre ha dicho, ya sabes que el argumento es fácil de presentar, es solo que la gente realmente no lo presenta. El beneficio que obtiene Estados Unidos vale mucho más que los 38 mil millones de dólares pagados durante 10 años. Y la ayuda que Estados Unidos le da a Israel es mucho menor que la cantidad de dinero que se gasta en bases estadounidenses en países de la OTAN en Europa o en Corea del Sur o en Japón o en otros lugares. E Israel en realidad actúa como la base militar avanzada de Estados Unidos en Israel. Así que, ya sabes, hay muchas razones por las que la ayuda militar beneficia a Estados Unidos. Pero en este punto, con Israel convirtiéndose en una potencia económica, ya sabes, es momento de leer el ambiente político y no darles a los demócratas o republicanos la oportunidad de decir que Israel no debería recibirla. Israel debería decir, escuchen, formemos otro tipo de asociación, ya sea un fondo de defensa conjunto al que tanto Estados Unidos como Israel aporten para desarrollar soluciones, para, digamos, enfrentar misiles entrantes como la cúpula de hierro que fue desarrollada conjuntamente. Podría haber mucho espacio para una asociación militar entre los dos países, pero en este momento Israel no necesita ser receptor de ayuda y solo tengo la esperanza de que el primer ministro se mueva muy rápido en esta dirección. El primer ministro ha dicho recientemente que quiere que esta ayuda se elimine gradualmente en un periodo de 10 años. Creo que deberías considerar eliminarla gradualmente en un periodo de un año y dejarla atrás.
Está bien, tal vez para el presupuesto de 2027 todavía vamos a tratar con eso. Vamos a eliminarla gradualmente, pero dejar la ayuda militar, cambiar la naturaleza de la relación y ajustar el presupuesto en consecuencia. 3.8 mil millones de dólares por un año es menos del 2% del presupuesto israelí. Así que ya sabes, Israel tiene que averiguar cómo conseguir ese dinero. Pero al mismo tiempo, lo que sí quieres asegurar es que la venta de armas a Israel, incluso a precio completo, esté garantizada. Y lo que ha pasado es que incluso algunos demócratas dicen, ya sabes que ni siquiera se vendan armas, así que tienes estas dos cuestiones. Una es la ayuda militar, donde ves que 100 congresistas votaron en contra de la ayuda militar, pero también ves que unas cuantas docenas de congresistas dicen que ni siquiera se les venda. Y esa es una amenaza mucho más peligrosa que la cuestión de la ayuda militar. Continuará Alex, se nos acabó el tiempo por esta semana. Espero verte de regreso aquí en Jerusalén la próxima semana en Jerusalén Minute. Él es Alex Strayman, director general de JNS. Mi nombre es Josh Haston, corresponsal de JNS. Quiero agradecer a las personas detrás de cámaras aquí en JNS TV. Danos un super thanks, suscríbete y asegúrate de visitar jns.org para todas las últimas noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Nos vemos la próxima semana aquí en Jerusalén Minute en JNS TV.